Hay una historia que no se me quita de la cabeza hace tiempo, y decidí compartirla contigo hoy porque creo que va a tocarte profundo. Es sobre un león que fue expulsado de su propia manada, lanzado a la soledad absoluta de la sabana, con hambre, con rabia, con todo arrebatado. Pero ese león no se rindió, no se convirtió en víctima pasiva de lo que le pasó, y es ahí donde la historia se pone intensa y compleja de un modo que no esperabas. Si te atrae historias que muestren el lado crudo de sobrevivir, de cómo las personas y animales lidian con la pérdida y la soledad, este vídeo es para ti. Déjame ser directo contigo. Suscríbete al canal para no perderte esto y otros contenidos. Dale un like para fortalecer lo que hacemos aquí y comenta abajo de qué país estás viendo. Estos detalles simples nos ayudan a entender mejor quién está del otro lado de la pantalla y a crear videos aún más interesantes para ti. Tu comentario, tu like y tu suscripción hacen toda la diferencia en lo que conseguimos producir de aquí en adelante. Esta es una historia que toca la emoción, que te deja pensando sobre el precio de la libertad, sobre estar solo aunque estés rodeado de gente. Ahora, sin más vueltas, déjame contarte esto de la manera que se merece ser contada. Que comience la historia. Raka había sido expulsado hace 3 noches, pero el peso de esa expulsión le había destrozado algo mucho más profundo que el cuerpo, como si el rival dominante no solo le hubiera arrebatado su posición en la manada, sino también la razón misma de existir dentro de un grupo, dejándolo vagando por la sabana con nada más que el recuerdo ardiente de aquella garra que lo derribó frente a los demás. El león más joven y más fuerte, con un cuerpo que parecía hecho de pura maldad, lo había golpeado hasta hacerlo sangrar delante de todas las leones y de todos los filamentos que dependía de su liderazgo, y Raka recordaba los ojos de las leones cuando comprendieron que su rey había caído, ese momento congelado en su mente, donde la compasión se transformó en indiferencia. Ahora la noche era su única compañía. La oscuridad que lo rodeaba bajo la luna pálida que se asomaba entre las nubes grises parecía burla del destino, porque aunque la noche lo ocultaba de los depredadores que sin duda lo buscaban, también lo hacía más vulnerable, más hambriento, más pequeño de lo que jamás se había sentido. El hambre era una sensación que lo carcomía desde adentro, un dolor constante que le recordaba cada segundo que estaba solo, que ya no había manada que lo alimentara con lo que cazaban juntos, que ya no había territorio seguro donde descansar sin temer que alguien viniera por su garganta mientras dormía. Raka se movía por la sabana como un fantasma, su cuerpo magro reflejando la angustia de días sin comida abundante, sus músculos todavía fuertes pero empezando a fallarle, sus ojos amarillos escaneando constantemente la oscuridad en busca de cualquier movimiento que indicara presencia de alimento. Las cicatrices que cubrían su cuerpo eran como marcas de todas las batallas que había ganado antes de ese día maldito, garra blanca en el flanco izquierdo de una pelea hace años contra un cocodrilo, dientes que habían dejado huellas en su lomo de otro león que había desafiado su autoridad antes de que llegara ese monstruo. Esas cicatrices le hablaban en la noche, susurrándole lecciones que aprendió con sangre y dolor, recordándole que él había sido un luchador, que él había ganado antes, que aunque ahora estuviera solo y fuera un exiliado, aún llevaba en su cuerpo la prueba de su poder pasado. De repente algo se movió en los arbustos cercanos, un olor que hizo que Raka se tensionara completamente, ese perfume particular de un antílope nocturno que salía a pastar bajo las estrellas, un animal que no sabía que su última noche había llegado. El hambre golpeó a Raka con tanta fuerza que casi grita. Su cuerpo se agachó automáticamente en esa posición de cazador que había perfeccionado durante años. Sus músculos se prepararon como resortes. Su mente olvidó todo excepto la necesidad primaria de llenar su vientre vacío. La bestia estaba a 30 metros de distancia, pastando tranquilamente, completamente inconsciente de que el peligro acechaba desde las sombras, y Raka comenzó a moverse, cada paso calculado, cada respiración controlada, usando todos los años de experiencia para no hacer ni el más mínimo sonido. Su corazón golpeaba contra su pecho como un tambor de guerra. La sangre corría rápidamente por sus venas
Cada nervio en su cuerpo gritaba que tenía una oportunidad, que después de días de debilidad y sufrimiento, finalmente podía probar carne fresca en su boca. Raka se acercó centímetro a centímetro, su cuerpo rozando apenas la tierra seca. Sus ojos nunca se apartaban de la presa, y cuando finalmente estuviera lo suficientemente cerca, cuando el momento fuera perfecto, saltaría con toda la fuerza que le quedaba. 10 metros, luego 8, luego 5, y Raka sintió que ese era el momento, ese instante donde todo el universo o se reducía a la distancia entre él y la carne que lo salvaría de morir de hambre en la soledad más terrible. Saltó con un grito que salió de sus entrañas, un rugido que era mitad furia y mitad necesidad desesperada. Su cuerpo volad ora a través del aire nocturno, sus garras extendidas como los dedos de alguien que se ahoga y busca salvar su propia vida. El impacto fue violento y hermoso. Sus colmillos se clavaron en el cuello del antílope. Su peso derribó al animal al suelo. Y por un momento breve pero eterno, Raka fue más que un exiliado. Fue el depredador que siempre había sido. Pero el sonido que salió de su garganta, cuando finalmente supo que había ganado, que la presa era suya, fue un sonido de victoria que nadie escuchó excepto la oscuridad que lo rodeaba, porque aunque había cazado solo, no había manada para celebrarlo con él. Mientras aún se deleitaba con el primer bocado de carne caliente, un sonido que lo heló la sangre atravesó la noche, carcajadas guturales que vinieron de entre los arbustos, risas que le hicieron saber inmediatamente que las hienas habían descubierto su presa. No había tiempo para huir, no había tiempo para razonar, solo había tiempo para defenderse, porque aunque fuera un solo león contra una manada de hienas, aunque estuviera débil por los días de hambre, su instinto de supervivencia era tan fuerte que prácticamente lo levantaba del suelo. Las hienas surgieron de la oscuridad como sombras malignas, 5, luego 6, quizás 7, todos con esos ojos brillantes y esas bocas hambrientas, rodeándolo en un círculo que se iba cerrando lentamente, esperando el momento para atacar en masa. Raka gruñó con toda la ferocidad que pudo reunir. Un sonido que salió desde lo más profundo de su pecho, desde ese lugar donde guardaba toda la rabia de ser exiliado, toda la frustración de estar solo, toda la humillación de haber sido vencido por ese rival. La primera hiena atacó con una velocidad sorprendente, sus dientes buscando el costado de Raka, pero el león giró su cuerpo usando años de experiencia en combate, sus garras volaron y golpearon con precisión, dejando una línea de sangre brillante en la cara del atacante. La hiena aulló de dolor y retrocedió, pero eso fue solo el comienzo, porque inmediatamente otra criatura intentó rodearlo desde el lado opuesto, saltando para alcanzar su lomo, pero Raka se giró nuevamente con una velocidad que desmentía su estado débil. Sus cicatrices, esas marcas del pasado que lo atormentaban durante el día, ahora le servían como mapa de cómo moverse, cómo proteger sus puntos débiles, cómo luchar con inteligencia cuando la fuerza sola no era suficiente contra una manada. Una tercera hiena lo mordió en la pata trasera, sus colmillos penetrando la piel, y el dolor que sintió Raka fue tan intenso que casi lo derriba, pero en lugar de caer, canalizó ese dolor en un rugido más profundo, más feroz, más desesperado. Se giró con el cuello completamente extendido y cerró sus mandíbulas alrededor del cuello de la hiena que lo mordía, apretando con toda la fuerza que su mandíbula podía generar, sintiendo cómo la vida se escapaba del cuerpo del atacante. La bestia se desmoronó sin poder hacer nada más, y en ese momento las hienas parecieron darse cuenta de que no estaban lidiando con un enemigo cualquiera, que este león aislado tenía la capacidad de matar, de destruir, de defender lo que era suyo, incluso si significaba morir en el intento. El combate continuó durante lo que parecieron horas, pero fueron quizás solo minutos, cada segundo lleno de movimientos violentos, cada giro del cuerpo de Raka enviando a las hienas volando hacia atrás, su experiencia de años cazando y luchando finalmente jugando su mejor papel. Las hienas restantes, después de perder 2 de las suyas y ver que este león no sería una presa fácil, decidieron que era hora de abandonar la lucha, sus carcajadas guturales transformándose en aullidos de retirada, desapareciendo en la oscuridad
con sus colas bajas. Raka se quedó de pie entre los cuerpos de sus atacantes, su respiración agitada, su cuerpo cubierto de nuevo en sangre, sangre de los demás, pero también la suya, porque la batalla había dejado sus propias marcas en forma de heridas que ardían en su piel. Se miró a sí mismo en ese momento. Un león solitario en medio de la sabana oscura, sin manada que lo celebrara, sin familia que lo viera como un ganador, solo con la antílope que había cazado y la sensación extraña de haber triunfado y perdido al mismo tiempo. Se acercó a la presa que había cazado y comenzó a comer, llenando su vientre vacío con la carne que había luchado tan duramente por obtener, pero cada bocado tenía un sabor que no podía ser solo el sabor del alimento. Era el sabor amargo de la independencia, el sabor de la soledad hecha comida, el sabor de ser fuerte pero estar completamente solo, porque aunque su cuerpo finalmente recibía la nutrición que necesitaba, su corazón se sentía tan vacío como antes. Raka comió hasta que no pudo comer más, hasta que su estómago, acostumbrado al hambre, finalmente se enlenó. Pero incluso así, algo dentro de él no se sentía satisfecho, algo que el alimento no podía llenar. Se acostó al lado de lo que quedaba de su presa, su cuerpo adolorido, sus heridas nuevas palpitando con cada latido de su corazón, y miró hacia el cielo nocturno, preguntándose si valía la pena ser libre, si la libertad significaba estar completamente solo. Entonces sucedió algo que hizo que Raka se levantara instantáneamente. Un sonido que atravesó la noche como un látigo, un trueno seco que parecía venir de los confines de la tierra misma, seguido inmediatamente por relámpagos que iluminaron el cielo oscuro. La luz de los relámpagos reveló siluetas distantes en lo alto de un copje, formas que Raka reconoció inmediatamente como leones, leones hembra que patrullaban territorio, leones que tenían un propósito, que eran parte de una manada. Pero lo que lo golpeó más fuerte fue el sonido que escuchó junto con los truenos, aullidos de filamentos, el sonido de cachorros que gritaban de hambre, el mismo sonido que él estaba haciendo hace poco, el sonido de la necesidad pura. Raka se quedó mirando hacia ese copje distante, su cuerpo congelado entre dos mundos, el mundo de la independencia vengativa que había elegido o que le había sido impuesto, y el mundo de la manada, de pertenencia, de propósito. Sus garras se hundieron en la tierra, su cuerpo entero temblaba con algo que no era ni miedo ni rabia, sino algo más profundo, más complejo, la necesidad de ser parte de algo, mientras simultáneamente ardía el deseo de venganza contra aquellos que lo habían expulsado. Raka abrió su boca y dejó salir un rugido que cortó la noche como una cuchilla, un sonido que era a la vez un grito de victoria solitaria y una pregunta sin respuesta sobre si la venganza solitaria era realmente la libertad o solo otra forma de exilio, y con esa pregunta flotando en el aire nocturno, el león se quedó mirando hacia las siluetas distantes, hacia los filamentos que gritaban, hacia todo lo que había perdido y hacia todo lo que tal vez, solo tal vez, pudiera recuperar si tuviera el valor de regresar. ¿Te gustó este video? Entonces vas a querer saber qué va a pasar con esas leonas y los cachorros que aparecen al final de esta historia, porque el próximo video tiene mucho más que contar sobre ellos. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.